Bien, y continuamos con las entrevistas. Ahora nos acompaña el señor Ricardo Falla, filósofo, jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también analista político. Vamos a analizar lo que ha sido estas elecciones. Si la gente ha votado por propuestas o ha votado por gente que es ajena al gobierno. ¿Por qué ha votado la gente, señor Ricardo Falla? Bien, muchas gracias por la invitación para dar mi opinión en estas circunstancias. Bien, sí, lo que ocurre es que desde hace buen tiempo lo que se percibe en la opinión pública es que esta más vota por estados de ánimo que por propuestas, ¿no es cierto? Y estas elecciones, digamos, del 2022 están fuertemente influenciadas por la crisis política en la cual nos encontramos hace varios años y también por los efectos económicos de la pandemia, que aún se siente los efectos económicos de las mismas. Entonces hay un estado de ánimo que se viene arrastrando desde el año 2016, ¿no? Obviamente ese estado de ánimo también se asienta sobre cuestiones estructurales, ya que están afincadas en nuestra historia hace muchos años ya, pero hay una situación pues de hartazgo frente a los procesos políticos y eso incide en la fragmentación. Yo creo que eso sería una primera aproximación. Pero si hablamos de fragmentación y atasgo en la historia y esta crisis política, estos dos candidatos al lograr un empate técnico parecen lo mismo. O sea, la gente, ¿por qué los ha elegido entonces? Yo siento, claro, lo que ocurre es que algo interesante está ocurriendo, por lo menos en el ámbito urbano limeño, ¿no? En el caso de los dos candidatos que usted ha mencionado, ¿no? Que se está consolidando paulatinamente, eso sería una primera cierta visión política, ¿no? Sobre todo con el caso de Renovación Popular, ¿no? Yo creo que este movimiento está consolidando el espectro que antes era propio del PPC, por ejemplo, en los años Claro. 80 y 90. Entonces está lo que se llama un discurso de derechas, de centro derechas y derechas, sean derechas sobre todo conservadoras y se están como aglutinando alrededor de Renovación Popular, ¿no? Y en el caso de Podemos, es una derecha mucho más popular, ¿no? De origen mucho más popular, pero hay dos cosas. Está el electorado de Lima se decanta por candidaturas de derechas en general, en su visión conservadora o en su visión popular, pero va articulándose un espacio político, ¿no? O sea, recordemos que ha habido una crisis de representatividad muy grande, ¿no? Y aún existe esa crisis de representatividad. Cuando hablamos de crisis de representatividad, estamos hablando que segmentos sociales no se sienten representados en propuestas políticas. Y lo que yo conjeturo es que ya por lo menos Renovación Popular se está transformando rápidamente, digamos, en estos últimos 2 años, digamos, una representación política de un segmento social, que es transversal además. O sea, cuando hablamos de grupos sociales no hay que pensar solamente en clases sociales, ¿no? Sino que es un segmento por el cual un grupo importante de habitantes de la ciudad de Lima se siente representado por una propuesta, en este caso, de gobierno municipal, ¿no? Vamos a Claro. ver si es una tendencia que se va a seguir asentando para las elecciones generales de acá a unos años, ¿no? Lo que sorprende, si analizamos desde el punto de vista político, es este rechazo que ha tenido Fuerza Popular de no aparecer bien, bueno, tampoco tenía un candidato en Lima, pero en los distritos donde han hecho campaña no apareció Fuerza Popular y también me parece que ha desaparecido Acción Popular. Ujú. Así es, pues justamente acaba de decir, esos partidos políticos eran como el canalizador electoral de esa tendencia social política. Eran los canalizadores, ¿no? El Claro. fujimorismo ha sido mucho tiempo quien canalizaba lo que se llama esa derecha popular, ¿no? Que la hay en el mundo, hay una derecha popular. Entonces, el fujimorismo era la representación de esas derechas, ¿no? Y la derecha conservadora, digamos, habitualmente estaba entre Unidad Nacional,
el PPC hace unos años, ¿no es Sí. cierto? Solidaridad Nacional, y en todo caso, en estas elecciones, ese electorado ha encontrado en Renovación Popular. Entonces, usted me acaba de decir muy bien, o sea, Acción Popular y Fuerza Popular, que es el Fujimorismo transformado en nombre, prácticamente no han tenido votación. Entonces, esos votantes hacia dónde se han dirigido a esos dos grupos, ¿no es cierto? El centro prácticamente se ha licuado, ¿no? La izquierda ha tenido serios problemas en Lima. Habría que ver cómo las tendencias de izquierda se han ido afincando en grupos regionales alrededor del Perú, ¿no? A lo largo del Perú. ¿No? Habría que ver cómo han sido, cuáles son las tendencias políticas de los presidentes regionales del Cusco, de Arequipa, Así de es. Tacna, ¿no? Para hacernos una Y idea por del ejemplo, mapa en político. Arequipa siempre ha ganado un movimiento regional. Totalmente, así es. Y el sur, En que Tacna es ha una plaza ganado, difícil, también ha ganado un movimiento regional. así es. Pero habría que ver de qué tendencias son, a ver, esas tendencias políticas de esos movimientos regionales. Y eso se puede deducir por el discurso político, ¿no? Habría que ver cuál es la narrativa política que maneja el nuevo gobierno regional de Puno, de Claro. Cusco, de Arequipa y de Tacna y de Moquegua para darnos una idea de cuál va a ser el perfil ideosociológico, una cosa así, de esos Señor votantes, ¿no? Falla, en esta campaña, por ejemplo, el candidato López Aliaga, en varias entrevistas lo he visto siempre atacando al gobierno central, al Ujú. gobierno del señor Pedro Castillo. De repente, ¿esa estrategia le ha servido? ¿Y cuál ha Claro, sido la justo. estrategia del señor Urresti entonces? Yo creo que, claro, lo que pasa es que me parece que López Aliaga lo que ha hecho es galvanizar, ¿no? Digamos, esa posición abiertamente contraria a un gobierno que se considera de izquierdas, ¿no? De izquierdas Claro. socialistas o izquierdas identitarias, ¿no? Entonces, esa que yo poner, y yo creo que le ha dado resultado esa posición, ¿no? Obviamente que también esa posición tiene un techo, ¿no? Esa tiene, o sea, el umbral de crecimiento de una propuesta como la de Renovación Popular tiene un trecho, tiene un límite, ¿no? Tampoco no hay que pensar que va a ser una tendencia creciente, ¿no? Ya ha logrado lo máximo que podía lograr probablemente, ¿no? Ha logrado lo máximo que podía lograr y además corresponde a nivel sociológico con el segmento en el cual se siente representado, que es una clase media urbana, ¿no? Básicamente lo que ha votado por López Claro. Aliaga es la clase media urbana, ¿no? Y en cambio, la clase media emergente o los grupos emergentes han optado por Podemos, eso también es clarísimo eso, ¿no es cierto? Y socialmente se sienten representados por este grupo, ¿no? En cambio, Si la pon- izquierda, pues, claro, sí, si ponemos una lupa a lo que fue las elecciones donde ganó el señor Pedro Castillo y ujú, esta polarización que había, vemos en el mapa electoral, que estaba entre Fuerza Popular y el partido Lápiz. Pero el ujú, partido Lápiz con la elección de ayer ha sido borrado del mapa. así es. No, la polarización es menos ahora. ¿Cuál sería el análisis, Ricardo? A ver, gracias. Lo que ocurre, yo creo que el partido puede haber sido, el partido puede estar muy mal votado, sin duda, pero el votante no, el votante sigue existiendo, ¿no? Y ese votante yo creo que se ha decantado por opciones regionales, ¿no? Habría que ver cuál es la consistencia de esos gobiernos regionales, ¿no? De esa propuesta de gobiernos regionales, ¿no? Y a partir de ello hacer un análisis y determinar cuál es su tendencia de cara a las próximas elecciones, ¿no? Habría que esperar un poco, habría que leer, digamos, o con lupa, como usted acaba de decir, cuáles son las propuestas de los que han ganado en las regiones, ¿no? Sobre todo en las regiones del sur, que habitualmente son contrarias a las políticas, digamos, más De Lima. al discurso político de Lima, así es, ¿no es cierto? La del norte suele ser más cercana al discurso político limeño, ¿no? Pero el sur siempre ha tenido un discurso particular, ¿no? Habría que esperar, estudiar eso con detalle para dar un juicio mucho más claro, porque puede haber desaparecido Perú Libre, pero el votante de esa idea, no.
No, ¿no? pues. El votante de esas ideas, el votante de esas propuestas, no ha desaparecido, es el mismo, ¿no? ¿Y quién Solamente que puede sabe, agarrar esos votantes con esas ideas? no sé, ¿no? Quien tenga la mayor capacidad de articular, digamos, un discurso identitario, pero también un discurso de emprendimiento y de crecimiento, ¿no? O sea, cuando yo he estado en el sur del Perú hace no mucho, he estado en el sur del Perú, yo lo que veía encontraba las mismas tendencias ya no sociales, sino económicas, socioeconómicas, ¿no? Sí, pues. Una tendencia creciente al autoemprendimiento, ¿no? Más bien, o sea, de negocio particular, las actividades privadas, ¿no? O sea, ahí quien articula identidad y economía en mercado es probablemente el que gane, ¿no? ¿No? Porque Estamos el a Perú, puertas de una segunda vuelta, pero ujú, y se van a buscar alianzas o jalar votos de los partidos que han quedado tercero, cuarto, quinto, que han habría que quedado. ver cuáles, obviamente van a tener los dos candidatos que hilvanar mucho más fino para ver cuáles son, digamos, las otras propuestas, ¿no? Habría que observar en detalle Así cuál es es. el resultado y yo creo que encontrar el análisis una vez que comiencen a hablar tanto Urresti como López Aliaga, ¿no? Para ver cuál es un poco el nivel, porque yo creo que ambos han llegado a su techo, o sea, no sé, o sea, ya es la estrategia de cada votante que ha votado, perdón la redundancia, por Forsyth, o por Somos Perú, por Frente de Esperanza, por el partido, el otro partido no recuerdo también, o sea, pues, habría que ver, ¿no? ¿Cuál es ya el voto estratégico? Porque ahora viene el voto estratégico de cada quien, ¿no? O sea, o quién considera el mal menor, o quién empatiza ya incluso a nivel emocional, porque incluso acá hay una dimensión emocional, ¿no es cierto? Ya, como toda empatía, sí hay un elemento emocional, ¿no? Otros votarán de manera estratégica, ¿no? Habría también que ver cuál de los dos candidatos es el que se presenta como un freno a la posición del gobierno, cuál de los dos, ¿no? Así. ¿No? Hay que capitalizar eso que tú dices. ¿Cuál se presenta Uh, como la opción frente al gobierno? Así es. O sea, yo creo que ahí muchos, y el gobierno en Lima tiene muy poca aprobación, ¿no? Entonces, quien sea lo más anticastillista posible, probablemente va a capitalizar esa opción, ¿no? Esa tendencia, Aun- habría que ver, ¿no? Pero también Aunque si, si no la le conviene a gente, quien gane pelearse con el gobierno tampoco, ¿no? claro, pero si la gente analizara lo que sucede en el Congreso de la República, donde parece que todos son pro Castillo, porque nunca se ponen de acuerdo para salir de esta crisis. ¿Qué opina Ricardo Falla ya para terminar? ¿Qué pasa en el Congreso? Bueno, lo que pasa, a ver, yo creo que el tema político en general de nuestro país olvidamos algo, ¿no? Que la clase política, o sea, o si hay clase política, eso se habría que discutirlo, pero los que están ahora en el Ejecutivo y en el Legislativo son de alguna manera representación de la sociedad peruana, ¿no? O sea, no han caído del cielo y no han emergido del infierno, ¿no? Han salido de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros colegios, de nuestras universidades, de nuestras empresas, han salido de la sociedad peruana, no han caído de Marte, ¿no? Y es una sociedad pues fragmentada, ¿no? Fragmentada, una sociedad que proclive a la corrupción, una sociedad proclive al poco diálogo, a los acuerdos para lograr objetivos comunes. Entonces es evidente que esas tendencias sociales también se evidencian en el Congreso, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y tú como estás siempre a yo, favor del tema de vacancia o que se vayan todos? eso ya sería una posición de principio que no quisiera darle en este contexto, Muy ¿no? bien. Pero yo simplemente pienso lo siguiente, hemos hecho todos los diagnósticos posibles sobre nuestro país. El siguiente paso es, ¿queremos que el Perú desaparezca? ¿Queremos que el Perú tenga una crisis mucho más profunda? Entonces yo creo que esa es la pregunta que hay que hacernos a partir de ahora, ¿no? Todo el diagnóstico está hecho. O sea, que el Perú es un país fracturado, que hay enormes diferencias sociales, culturales y económicas, eso lo sabemos ya hace tiempo, ¿no? Lo que Claro. ya en términos políticos es,
¿Qué hacemos con esa data, con esa información? ¿Cruzamos los límites y hacemos que este Perú se rompa, se destruya? ¿O optamos por la salida responsable de seguir manteniéndonos como república? Y esa responsabilidad le corresponde a esta generación de peruanos. Esta generación de peruanos y de peruanas tiene la responsabilidad, así, ética y moral, ¿no es cierto?, de no permitir que la fractura nos lleve a la disolución. Porque ya Muy el bien. diagnóstico está hecho. Ya hemos hecho millones. Es más, yo soy lo que está cansado de tanto diagnóstico, que somos un país fracturado, que es un país quebrado, que ya lo sabemos. O sea, desde Manuel González Prada se viene repitiendo el mismo diagnóstico. La Sí, pues. solución ahora, ¿cuál es la solución? Cruzamos el Rubicón, digamos, de la construcción de un país, ¿no?, que trate de superar sus propias tragedias, sus propias limitaciones, o decir, muy bien, nos quedamos en la fractura disolvente. Y eso ya es una decisión de esta generación de peruanos. Claro, pero por historia también sabemos qué sucede cuando cruzas el Rubicón. Así es, pues pasa lo terrible. Pasas a lo terrible. Muy Así bien, es. Ricardo Falla, filósofo y jefe de la unidad del Departamento de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchísimas gracias por la entrevista. A Hasta usted, cualquier otra muchas oportunidad. gracias, amigo. Buenas tardes, hasta luego. Muy bien, amigos. Hasta el día de hoy, hasta esta hora, las entrevistas. Ya continuamos mañana con más temas políticos a seguir analizando. Ya venimos mañana. Gracias. Los tiempos cambian, la verdad no.